hacerme extensiva esta invitación. Y bueno, yo con mucho amor, hermanos, por amor por el Señor, por su gloria, de poder compartir un poquito de esto que el Señor nos enseña, nos va enseñando. Yo empecé muy joven como pastor, empecé soltero. Yo fui pastor 2 años soltero, cuando apenas tenía 21 años. Muy jovencito, recién egresado del seminario. Y después me casé cuando tenía 23 con mi esposa Elizabeth. Ya lo van a conocer a ella y quizás podemos ir poniendo esa imagen, no sé cómo hacemos con pasarlo aquí. ¿Sí? Ok, gracias hermano, tú eres muy amable. Sí. Entonces quiero que conozcan un poquito acerca de mi familia. Mi esposa se llama Elizabeth, tenemos 33 años de casados y bueno, el Señor nos ha bendecido con 4 hijos. Todavía no aparecen los hijos, pero van a aparecer. Y gracias al Señor, los primeros años de casados, ahí está mi esposa Elizabeth. Esta es la foto antes de la pandemia. Esta foto se tomó literalmente como 3 semanas antes de que todo se cierre. Y esto pasó en Argentina. Esta foto se tomó, muy amable hermana, gracias. Esta foto se tomó en Argentina y es la última foto que nos tomamos solteros. Mi esposa, tuvimos la oportunidad de ir allá a visitar a nuestra hija mayor, que es Laura. Ella estudió medicina allá en la UBA, en Argentina, en Buenos Aires. Ahora ya es pediatra, pero en ese tiempo todavía ella estaba terminando la universidad y ya estaba una semana de casarse con Marcos, un joven de la iglesia bautista de 11, allá en Buenos Aires. Y esta es la última foto, que amo mucho esta foto. Yo estaba, ven ahí las muletas atrás, yo me rompí el calcáneo, me rompí el talón y no pude acompañar a mi hija a la boda, ¿verdad? Caminando, llevándola a ella, pero sí tuve el privilegio de poder dirigir esa ceremonia. Y ahí estamos, aún en medio del accidente y todo, pero el Señor nos permitió estar allá en Argentina y poder compartir esa primera alegría. Por un lado alegría, por un lado tristeza, ¿verdad? Pero ahí estábamos. Y bueno, tengo mi otro hijo, Diego, que ahora, él también ya se casó hace 1 año. Mi hija Laura se casó hace 3 años. Y de veras se casó ella y a los 15 días cerraron todo. Fue uno de los últimos matrimonios presenciales. Ya después existió los matrimonios virtuales, ¿verdad? Y bueno, entonces mi hijo Diego también se casó el año pasado. Él sí se casó dentro de la normalidad. Ese es el matrimonio de mi hija Laura allá en Argentina. Y bueno, mis hijos todavía están pequeñitos, ¿verdad? Ahí está Jonathan, que es el tercero, y Sara, y acá están creciendo más, ¿verdad? Este es el año pasado. Gracias, hermano. Muy amable, hermano. Entonces, si ustedes pueden ver ahí en la foto anterior, entonces, ahí miren el tamaño de mis hijos. El tercero se llama Jonathan y la última se llama Sara Elizabeth, como la mamá. Pero miren, hace 3 años, antes de la pandemia, estaban así de ese tamaño. Y ahora, cuando se casó mi hijo Diego hace 1 año, Jonathan ya es el más alto casi de toda la familia ahí. Y mi hija Sara ya le pasó a su mamá, nosotros decimos la mamá. Y esta foto ya es la foto actual, ¿verdad? Esto está en el volcán El Misti, allá en Arequipa, los que conocen Perú. Nosotros trabajamos en este lugar, ahora les cuento. Pero ya miren cómo han crecido. Ya ellos no piden permiso para crecer. Jonathan ya me pasó. Y bueno, este lugar fue muy bonito porque regresamos nosotros cuando nos casamos con mi esposa Elizabeth, todavía no teníamos bebés y fuimos a trabajar aquí 5 años plantando una iglesia en Arequipa. Y allí nació mi primera hija, la hija mayor es arequipeña. Y bueno, entonces regresamos ya con mis 2 últimos hijos allí a compartir también en una celebración global en una iglesia bautista. Y ahí aprovechamos de tomarnos esta foto muy bonita en el Misti.
Sí, el Señor nos utilizó. Al comienzo estuvimos 5 años efectivamente en Arequipa, de ahí luego estuvimos 3 años plantando otra iglesia en Lima, y el Señor, por su gracia, de allí estuvimos como pastores en una iglesia en la carretera central. Esto se llama Chaclacayo, y que está como a 1 hora y media de Lima al este. Y luego, ahora último, el Señor nos ha dado el privilegio de poder pastorear la Iglesia Bíblica Bautista del Callao. Estamos en el Callao, estamos a 7 cuadras del aeropuerto, así que si alguna vez alguno de ustedes necesita quedarse cerca del aeropuerto porque perdió un vuelo, espero que no pierda un vuelo, pero si pierde un vuelo o por ahí su vuelo de conexión, quedan muchas horas, bienvenidos. El pastor Jaime se ha quedado en nuestra casa, ha comido ceviche, él es un buen misionero. Y bueno, hermanos, entonces, y también el año pasado los hermanos que vinieron, que estaban viniendo de Iquitos, del río Amazonas, tuvimos la oportunidad un poco de compartir un pequeño tiempito con ellos, gracias a Dios. Y bueno, ahí estamos nosotros en el Callao, y ahí el Señor nos tiene sirviéndole 13 años. Y bueno, en este tiempo como misionero, entonces yo fui 8 años como misionero, y ahí plantamos 2 iglesias, y como pastor hemos plantado 3 iglesias más, pero ya haciendo la labor que anhelamos siempre, ser a la vez pastor y misionero, porque nosotros no solamente enviamos misioneros, ese es un pensamiento que tenemos siempre. Nosotros como iglesia no enviamos misioneros. Ustedes dirán, ¿cómo que no envían misioneros? Entonces, ¿quién envía? ¿La misión? ¿Las misiones? No, menos, no, las misiones no envían misioneros. Pero nosotros como iglesia no enviamos misioneros, nosotros vamos con el misionero, y eso hacemos. No dejamos que el misionero, porque creemos, y hoy día lo vamos a enseñar en la tercera plenaria, creemos que el principal instrumento de Dios para la fundación de la iglesia es la iglesia local. Las iglesias dan a luz iglesias, y eso es lo que el Señor nos va enseñando en su palabra. Entonces, por eso nosotros hacemos un acompañamiento muy riguroso, más que en el sentido contable, es en el sentido espiritual. Estamos siempre comunicándonos con el misionero, tratando de animarle, pastorearle emocionalmente, espiritualmente, y velar por sus necesidades. Estamos, más que solo recibir una carta, siempre estamos hablando con él y tratamos de mantener una comunicación constante y conocer cómo está, porque los misioneros viven muchas cosas que a veces nosotros no entendemos. Pero bueno, entonces, gracias a Dios, esa es la bonita experiencia que tenemos. Nuestra iglesia está aprendiendo a hacer misiones. Nuestra iglesia se emociona cuando hacemos misiones. Cada domingo oramos por misiones. Hacemos un alto en el culto y todos oramos por 4 cosas fundamentales. Oramos primeramente por uno de nuestros misioneros que forma parte del trabajo que estamos haciendo. Luego oramos por una etnia no alcanzada del Perú, por una etnia no alcanzada del mundo, y oramos por uno de los países más cerrados al Evangelio, más perseguidor de cristianos, según la lista de puertas abiertas que cada año ellos emiten su lista de países perseguidores de cristianos, y según el día estamos nosotros orando por ellos, y eso hacemos. Y una vez al mes nuestra iglesia celebra un culto misionero. Cada último domingo del mes toda la iglesia se transforma como en un culto de misiones, y así estamos desarrollando la mentalidad misionera de nuestra iglesia, de alguna manera haciéndole recordar que no se trata de nosotros, se trata de Dios, ¿no? Y bueno, entonces vamos avanzando en este sentido. Y este es el tema, hermanos, que si ustedes me permiten vamos a ir conversando rápidamente. Hay mucho material que queremos tratar, pero sobre todo lo que queremos es poner nuestro corazón a disposición del Señor, que sea el Señor hablándonos, que sea el Señor enseñándonos. Dios a todos nosotros no nos va a enseñar lo mismo. A veces guarda cosas para alguno de nosotros en un tiempo oportuno, y lo va a hacer. Solamente digámosle al Señor en esta mañana: Señor, enséñame aquello que quieres que yo aprenda de ti hoy, de tu palabra.
Vamos con la palabra y vamos a ir aquí en el libro de los Salmos, Salmo 67, versículo del 1 al 7, dice la palabra del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Permítame orar, pastores. Bendito Señor, gracias te damos, Señor, a tu santo nombre. Gracias a ti, Señor, gracias por tu presencia, gracias por esta oportunidad para poder aprender de ti, de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tú humillas nuestros corazones, Señor. Y nosotros necesitamos, Señor, aprender sumisos a ti, sumisos, Señor, a tu autoridad, a tu soberanía, a la grandeza tuya, Señor, que tienes un control absoluto de todo. Y, Señor, oramos para que tú tomes el control de este tiempo y tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre de la manera especial, perfecta, minuciosa, detallada que Él sabe hacer en cada corazón, Señor. Guía nuestros corazones, Señor. Mueve nuestras voluntades hacia ti, Señor. Ubícanos en el lugar donde tú quieres que estemos, Señor. Enséñanos tu palabra, bendito Dios. Gracias te damos. Y gracias te damos por este tiempo. Y gracias te damos, Señor, por las bendiciones que recibiremos de tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Yo quiero empezar con este pasaje y quiero que podamos identificar que en este pasaje vamos a encontrar pensamientos en el sentido singular y pensamientos en el sentido plural. Una de las cosas que vamos a encontrar es el concepto de la misión en este pasaje, pero también vamos a encontrar el concepto de las misiones. Y yo quisiera que ustedes puedan pensar por un momento si es lo mismo hablar de la misión o hablar de las misiones. ¿Será lo mismo hablar de las misiones en plural y será lo mismo hablar de la misión en singular? ¿Qué piensan? Podemos ir. ¿Puedes compartir con el que está a tu lado? ¿Puedes en un minuto, por favor? Si no más tiempo, pero en un minuto puedes decirle si encuentras alguna diferencia o encuentras que es lo mismo. Dile al que está a tu costado. ¿Cuál es tu opinión? O el que está atrás, sí, si no tienes a un vecino, como nuestro hermano está buscando. Pero alguien atrás, alguien adelante. O únanse, por favor, no estén solos. Sí. ¿Hay alguna diferencia? Ok, muy bien, gracias. Yo sé que podemos hablar bastante, ¿verdad? Y a veces esto nos permite empezar los diálogos y eso casi puede ser interminables, pero yo sé que sí, pero no tenemos mucho tiempo, pero sí hay mucho que hablar sobre eso. Yo entiendo que muchos de ustedes están involucrados en misiones y yo le agradezco a Dios por eso. Sus corazones están muy movidos por Dios en misiones, entonces yo creo que entendemos de qué estamos hablando, pero permítame ver en la Biblia lo siguiente. Vamos a ir viendo en la Biblia qué diferencias encontramos. Básicamente, estos versículos seleccionados nos van a hablar de la misión, es decir, la meta de Dios. Ustedes saben que Dios ahora, y ustedes, yo estoy seguro que sí lo saben,
Dios ahorita está buscando algo, está persiguiendo algo, Dios está detrás de algo, Dios está moviéndose en el mundo de una manera singular y Dios está queriendo hacer algo en este mundo. Y estos versículos nos transmiten el corazón de Dios. Dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Como sabemos, esto todavía no está sucediendo, pero se está consumando cada vez más y más, se está completando, como le llamamos nosotros en misiones, el cuadro completo se está terminando de pintar. Y dice el versículo 5 exactamente el versículo 3, y ustedes que han estudiado hermenéutica saben cuando un pasaje se repite dos veces, eso significa que hay que ponerle atención, ¿verdad? Entonces hay una doble mención. Dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Hay que tener mucha consideración. Dios nunca habla dos veces en vano. Dios nunca habla dos veces en vano. Amén. Entonces ahí nos muestra que Dios está interesado en su gloria y no en la grandeza de nuestras iglesias. Ajá. Y el versículo 7 dice: bendíganos Dios. Es decir, una bendición de Dios no es que nuestras iglesias puedan crecer, aunque deben crecer, sino que todos los términos de la tierra puedan adorarle a Dios. Por eso el Padre Nuestro dice, ¿no? El Padre Nuestro dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, adorado sea tu nombre, reconocido sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. El Padre Nuestro no empieza con la necesidad del hombre, el Padre Nuestro empieza con la necesidad de Dios. Que se complete su gloria, que toda la tierra sea llena de su gloria. Dios está detrás de eso, y Dios es el más interesado en que todas las etnias del mundo le adoren que nosotros mismos. Ajá. Y eso hay que entenderlo. El más interesado siempre va a ser Dios. Ahora, por otro lado, en el versículo 2 vamos a ver nosotros ya el sentido plural, es decir, el sentido de las misiones. Versículo 2 dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Significa entonces que hay un proceso para llegar a completar la misión de Dios, para llegar a la meta. Como ustedes saben, hay pasos que recorrer. Para llegar a la misión de Dios, para lograr que todas las naciones estén delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, adorando al único Dios verdadero, para que ese cuadro completo se termine de pintar y se complete, finalmente hay un proceso. Y el proceso es que la iglesia salga. Por eso está la parábola de el sembrador salió a sembrar. Y está el otro mandato que Jesús dijo, ¿no? Boga mar adentro y echa las redes. No debemos pescar en las peceras de otros. Debemos pescar en el mar adentro. Anda al mar, ahí donde están las almas, ¿no? Ahí donde corre fuego. Ahí, no le estés pescando en las peceras. Imagínense eso, ¿no? Estar ahí en la pecera ajena. Pero bueno, eso es lo que dice Dios. La iglesia tiene que trasladarse. La iglesia tiene que ir donde Cristo aún no ha sido anunciado. Y por eso dice: para que sea conocido en la tierra. La palabra tierra aquí no significa necesariamente el globo, ¿no? Sino significa las gentes, las personas. Conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y cuando habla de naciones ya nos introduce al pensamiento étnico. Todas las naciones, las etnias tienen que conocer el camino de la salvación, tienen que conocer a Cristo, porque no le van a adorar si es que primero no le conocen. Y eso es lo que nosotros aprendemos.
Si entonces, en conclusión, las respuestas que ustedes han compartido, lo que nosotros podemos hacer es un resumen mental de decir entonces, la misión sería la adoración a Dios de todas las naciones. Y eso es lo singular. La misión de Dios es la adoración a Dios de todas las naciones. Algún día se cumplirá. Y las misiones en plural son ese esfuerzo que hacemos nosotros de diferentes maneras por tierra, ¿verdad? Como muchas veces lo hacemos, tocando puertas por puertas, tocando puertas ahí, ¿no? Tú tocas puertas, hay que tocar puertas a veces. Sí, debemos tocar puertas. Pero debemos también subirnos a un peque-peque. ¿Cuántos se subieron a un peque-peque? Acá nuestro hermano Adelmo, el pastor Ramiro, el pastor Adelmo, ellos son expertos en peque-peque, ellos hacen peque-peques. ¿Sabe lo que es un peque-peque? Un peque-peque es un bote de este ancho, ¿verdad? Yo creo que más ancho ya no es peque-peque, ya es una lancha casi. Es así. Tú te sientas y con tu mismo peso se hunde y tienes agua aquí y agua aquí. Y viajas con el agua aquí y puedes ir jugando con el agua, ¿verdad? Palmoteando. Y lo interesante, no, lo emocionante no es ir así. Bueno, yo lo más que viajé en peque-peque fue 3 horas. Desde Cepagua, desde Miaría hasta Cepagua, que es por el río Urubamba. Lo más interesante no es viajar en el peque-peque, porque es interesante, ¿verdad? Viajar ahí y hacer misiones. Lo interesante es cuando viene una embarcación grande, ahí se pone emocionante. Porque hace sus oleajes y no es nada bonito ir en un peque-peque con unos oleajes así grandes, ¿no? Es como correr tabla, literal. Pero es emocionante, hermanos. Y a veces hay que hacer eso. A veces hay que subirse a una avioneta. Te subiste a una avioneta esa de 6 pasajeros para viajar a un lugar donde no hay otra forma de entrar con avioneta. Eso es emocionante. Y ahí no te dan instrucciones de seguridad que abrochan. A veces hemos viajado en un avión Antonov, los que son militares, ¿saben? Donde tú te sientas en una tabla. Ahí no te dicen asegúrate y te dan las instrucciones. No te dicen ni dónde. Hay una sola puerta que está herméticamente cerrada. Así que si caen, todos caen, ¿verdad? Nadie puede tirarse, no hay toboganes, no hay nada de eso, ¿verdad? Y a veces nos toca hacer eso. Y hay que hacerlo con gusto, con alegría. Y hay que aprender a tener esa tranquilidad. Entonces, misiones es hacer discípulos por aire, por tierra, por mar, por vía fluvial. Hacer discípulos en todas las naciones con el propósito de lograr la misión de Dios. Ahí está la conexión de ambos. Ahí está la conexión de ambos, ¿verdad? Ok. Entonces, si nosotros definimos hoy en día en misiones, quiero tomar una definición de enfoque global que ellos, no sé si sale ahí, sí, enfoque global. Enfoque global es un ministerio que está ayudando a muchas iglesias a movilizar a sus miembros hacia las misiones. Y ellos definen la misión de Dios de la siguiente manera. Dice, Dios es el centro de todas las cosas. Él desea y ha planeado que todos los pueblos del mundo lo conozcan y lo adoren por medio de Jesucristo. Y me gustaría que lo leamos, ya que es un resumen muy bonito, muy conciso, basado justamente en lo que vamos a leer ahora. Y quisiera que todos nosotros podamos leerlo en voz alta, por favor, acompáñame, leamos. Dios es el centro de todas las cosas. Él desea y ha planeado que todos los pueblos del mundo lo conozcan y lo adoren por medio de Jesucristo. De hecho, es la intención de Dios, es lo que Dios está haciendo, es lo que Dios está buscando. Y si nosotros miramos en esta declaración, ¿cuál es la palabra clave entonces de la misión de Dios? ¿Cuál sería esa palabra clave de la misión de Dios? Todos vamos a coincidir que la palabra clave de la misión de Dios es la palabra adoración. Exacto. No hay otra palabra. No hay reconocimiento de nuestra denominación. No hay reconocimiento pastoral. Las coronas
van más allá de lo que nosotros, las 7 coronas, las coronas o las 5 coronas que nosotros vamos a recibir allá en el cielo, son parte de la convivencia celestial. Pero la adoración de Dios es universal y eterna. Y nuestras coronas es como nuestra cena, nuestro tiempo de bendición que vamos a tener nosotros allá, el pueblo íntimo de Dios. Y nosotros tenemos que entender entonces de qué se trata la misión de Dios. Y si nosotros avanzamos, vamos a entender también aquí que, si recapitulamos un poquito, perdón, ahí están, las misiones. ¿Cuál sería entonces, si hacemos volvemos a definir qué son las misiones? Lo que hemos estado hablando son todos los esfuerzos evangelísticos. O sea, para hacer misiones, hermanos, hay muchos métodos. No hay método malo si es que está dando resultados. Todo método es bueno mientras está dando resultados. Con pinturas, con payasos, tocando puertas, evangelizando de manera personal, haciendo campañas evangelísticas, predicando en los parques, predicando en las plazas, haciendo campañas en la iglesia, haciendo estudios bíblicos. Hermanos, todos los esfuerzos evangelísticos son buenos si es que están dando resultados. La única cosa que no debe continuarse es un esfuerzo evangelístico que no esté dando resultados, que no está comunicando el evangelio de manera correcta, de manera completa, y que no está predicando el evangelio completo, el evangelio verdadero. Debemos parar si no estamos haciendo eso. Pero si estamos predicando el evangelio que Cristo nos ha enseñado, ese evangelio del que Él cuidó, y Pablo enfatizó en capítulo 1 de Gálatas que no tengamos cuidado de no predicar otro evangelio. Si estamos predicando el evangelio verdadero, sigamos adelante predicando el evangelio, porque la palabra de Dios no va a volver vacía, va a dar sus frutos. Y si da sus frutos, hay que cosecharlos, hay que cuidarlos en la congregación, en la iglesia. Entonces, todos los esfuerzos evangelísticos y de plantación de iglesias en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra, para lograr la misión de Dios, eso es misiones. Entonces, ahí vemos la conexión. Entonces, hay una conexión directa entre las misiones y la misión de Dios. La misión de Dios lo establece Dios, y las misiones Dios nos da a nosotros el encargo de hacerlo para lograr lo que Dios ha establecido, lograr la adoración de todas las etnias del mundo, que todas las etnias del mundo le adoren. Y nuevamente hacemos la misma pregunta: ¿cuál es la palabra clave de las misiones? ¿Cuál es la palabra clave de las misiones? Adoración. Ya le agarraron el ritmo, ¿verdad? Qué bueno, gracias hermanos, muchas gracias. Eso es lo bueno de los bautistas. Eso es lo bueno. Con los bautistas no hay que convencerlos, simplemente hay que guiarlos en el pensamiento, y todos nosotros decimos, ¿verdad? Pues, o sea, ya no podemos inventar la rueda porque ya está inventada. Dios lo inventó, ¿no? Ya Dios inventó. Tenemos que regresar al inicio nomás, tenemos que volver a la palabra, y de eso se trata justamente. Bueno, hermanos, entonces, si hablamos una vez más en este mensaje, este tiempo, ¿cuál es el corazón de las misiones? Si hablamos nosotros, ¿cuál es el corazón de las misiones? Vamos a decir que el corazón de las misiones es la adoración a Dios. La adoración a Dios entonces forma parte del pensamiento tanto inicial como el pensamiento en la transición, en el proceso, y el pensamiento final de la evangelización tiene que seguir siendo la adoración. Y yo siempre digo, si vamos a hacer un esfuerzo evangelístico, no solamente los resultados van a adorar a Dios, sino también el proceso va a adorar a Dios. Y no solamente el proceso, sino la preparación va a adorar a Dios. Y tu vida va a adorar a Dios. Por eso el Señor nos enseña que debemos ser vasos de honra. Ok, entonces cuando hablamos de la adoración, vamos a hablar en los términos que la Biblia nos enseña. Y hay dos palabras claves que nosotros podemos describir básicamente de lo que significa la adoración. ¿Cuáles son sus características? Universal, porque de eso nos habla el Antiguo Testamento, y eterna, y de eso nos habla el Nuevo Testamento. Aquí unimos el pensamiento del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento.
la adoración a Dios es universal y eterna. Por lo tanto, si la adoración es universal y eterna, entonces vamos nosotros descubriendo en la Biblia algunas cosas interesantes. La adoración universal y eterna fue el plan inicial de Dios. Eso no nació con Abraham, nació antes. Eso no nació en Hechos 1:8, no nació en la Gran Comisión. Eso nació antes, tenía que haber nacido antes, porque Dios no tuvo dos planes en la historia, sino un solo plan. Siempre buscó un solo plan, y Génesis 1:28 lo dice claramente. También se lo repitió a Noé, recuerdan, después del diluvio, y les dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esto es conocido como el triple mandato, lo que equivale a la Gran Comisión, pero en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Una buena pregunta acá es: ¿por qué el propósito de Dios era que tengan hijos? Porque está hablando no fructificar en el sentido de tener discípulos, ¿verdad? Bueno, en un sentido sí, porque sus hijos iban a ser sus discípulos, porque iban a ser guiados en el mismo pensamiento y en la misma doctrina. Pero no está hablando de personas diferentes, es decir, no estaba hablando de lo que hoy día nosotros entendemos de hacer discípulos. Está hablando de tener hijos, literalmente, tener hijos, ¿no? Fructificar. Y no solamente tener hijos, sino tener muchos hijos, multiplicados. Y no solamente multiplicados, o sea, tener hijos y tener muchos hijos. Mi papá tuvo 14 hijos, se les cuento, ¿no? Y él sí entendió bien esto, aunque quizá no lo entendió, él lo hizo por otra cosa, o porque no había televisión en ese tiempo. Pero mi papá vivió 100 años, ¿cierto? Mi papá vivió, y justo cuando cumple 100 años, el Señor lo lleva a su presencia. Pero mi papá tuvo 14 hijos, yo soy el último de sus hijos. Así que casi no nazco, pero bueno, Dios lo planeó. Yo a mi papá siempre le bromeo y le digo: papá, no me digas que cuando mi mamá se embarazó de mí, tú estabas muy emocionado y feliz. No me digas eso, no te voy a creer. No, sí, hijo, me dice él. Él es muy amable, ¿verdad? Era muy amable. Y yo creo que sigue siendo amable en el cielo. Pero él dice: no, hijo, sí, te hemos anhelado con mucho cariño. Ya, papá, está bien, le digo yo. Pero digo: no me digas que hiciste un gran baby shower y tal. No, bueno, hijo, sí, en ese tiempo no había eso, pero sí te anhelamos, hijo. Bueno, es interesante, nadie que se casa dice: mi amor, ¿cuántos hijos vas a tener? 14, mi vida, ¿no? Nadie dice eso, ¿verdad? Nadie dice eso. Pero bueno, yo siempre digo, no estuve quizá en los planes de mis padres, quizás ellos se sorprendieron, pero estuve en los planes de Dios. Y gloria a Dios por eso. Dios sabe lo que hace, Dios es soberano y Dios hace sus cosas perfectas, y yo me siento contento por esta bendición. Pero bueno, ¿por qué? La gran pregunta es: ¿por qué solo tener hijos? ¿Por qué? Y la respuesta es que la Gran Comisión, en este sentido la triple comisión, se dio antes del pecado. ¿Se dieron cuenta? Estamos en el capítulo 1, no estamos en el capítulo 3. Y teológicamente eso era el principio, el plan principal de Dios: llenar la tierra. Por eso dice llenar la tierra. Quería que se llene todo el mundo de gente en la misma condición que Adán y Eva, en comunión perfecta con Dios. Porque los hijos no son consecuencia del pecado, por si acaso. No, los hijos es una extensión de vida. Era ya el diseño principal de Adán y Eva. Así como hizo las semillas en las plantas para que se puedan reproducir y todo, Dios desarrolló un ADN, desarrolló el principio de que ellos puedan procrear, tener muchos hijos, con el propósito de que su misma condición física y su misma condición espiritual perdure por siempre, eternamente, llenando toda la tierra. Y Dios quería llenar toda la tierra de su gloria. Eso siempre ha sido su principio. ¿Se acuerdan por qué Dios trajo la confusión en Babel? Que significa confusión de lenguas, ¿verdad? ¿Por qué trajo? Porque ahí en la llanura de Sinar, estas personas se llenaron de su gloria. Eso es lo que algunos
Algunas iglesias, el famoso pensamiento de mega iglesias, ellos creen que mientras más poderosas son, van a tener más impacto, y mientras más recursos recauden y ellos manifiestan más opulencia o más grandeza, le están dando la gloria a Dios con esa grandeza. Pero no se trata de eso. No se trata de hacer nuestro reino, sino de extender el reino que ya existe. No debe haber un reino paralelo. Y eso es lo que hicieron en la llanura del Sinar. ¿Qué dijeron ellos? Por si acaso Dios nos quiere extender en la tierra, dice. Hagamos algo para que evitemos hacer la voluntad de Dios. Miren cómo es el hombre duro. Hagamos algo para que nosotros no obedezcamos a Dios. Hagamos algo para que Dios nos salga ganando. Eso es lo que dijeron. Qué mal, ¿verdad? Y hagámonos una torre para llegar al cielo, con una cúspide para llegar al cielo, para que nos pueda establecerse nuestro nombre. Hagámonos un nombre. Miren, eso es bien típico, suena a Satanás, ¿verdad? Sí. Suena a Satanás. Y ese es el pensamiento no misionero. Sí, señor. Literalmente es el pensamiento no misionero. El pensamiento que solo piensa en sí mismo, en ese egoísmo, en pensar en ensimismarnos, en encerrarnos dentro de nuestras cuatro paredes, hacer nuestro reino. Ajá. Y no querer extendernos hacia afuera. Cierto. Y eso es lo que estaba pasando en la tierra, en la llanura de Sinar. ¿Por qué? Porque Dios quería llenar toda la tierra de su gloria, y así lo dice el Salmo 72, versículo 19. Bendito su nombre glorioso para siempre. Qué linda esa expresión. Amén, hermano. Pero viene la mejor expresión quizás en este versículo. Y toda la tierra sea llena de su gloria. De eso se trata. No se trata del hombre, se trata de Dios. Y por eso dice amén, y al amén, amén. Entonces, esto Dios se emociona y Dios lo establece como una norma muy estable, muy grande. Y bueno, entonces la adoración universal y eterna fue profetizada en el Antiguo Testamento. No solo en este versículo, hay muchos versículos más en el Antiguo Testamento que hablan que la adoración universal y eterna fue algo que se iba a cumplir en el futuro. Salmo 22, 27, que es un versículo favorito muy bueno, dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Cuando yo estaba estudiando, no hace mucho, hace unos años, quizás unos 4 o 5 años atrás, estábamos estudiando como parte de un estudio de misiones, estábamos estudiando este pasaje, y luego encontramos que este pasaje tiene una conexión con la promesa a Abraham. Y algo bonito, una enseñanza muy bonita surgió en la mente y en el corazón. Yo siempre pensaba, les digo por muchos años, que cuando Dios dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, sí lo entendíamos bíblicamente correcto, que es por la fe en Abraham, ¿verdad? La fe que en Cristo Jesús, el descendiente de Abraham, de la simiente, que en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, por convertirse a Cristo, iban a ser bendecidas, iba a haber una bendición, sí, y no estábamos equivocados, ¿cierto? Pero el entendimiento que teníamos era que iba a ser bendecidas las familias, es decir, papá, mamá y los hijos. O sea, esa figura de familia yo tenía en mi mente por muchos años. No sé si alguien todavía tiene ese pensamiento, que en Cristo Jesús las familias son bendecidas. Y es cierto, no es que no es cierto, las familias son bendecidas. Papá se bendice, conoce a Cristo, gracias a Dios ayuda a que su esposa conozca a Cristo, viceversa. Los hijos que nacen o los hijos que están a su cuidado se convierten a Cristo, la familia se convierte a Cristo. Gloria a Dios, ¿no? A ese es el deseo. Pero literalmente y bíblicamente no era la imagen de familia que estaba Dios pensando cuando se lo dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sino se estaba refiriendo a todos los grupos étnicos, todas las familias étnicas de la tierra.
Y eso se reafirma en Gálatas capítulo 3. Cuando yo entendí eso y cuando está este pasaje que conecta Gálatas con el capítulo 12 de Génesis, y dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones, o sea, familias étnicas, los Boras, los Caquinte, los Ixconagua, los Yaminagua, los Machiguengas, los Ashánicas con las que nosotros trabajamos. Tenemos una iglesia ashánica que hemos fundado hace 8 años. Los Ashénica, que recién este año estamos con un proyecto Ashénica. Y cada uno, los quechuas, los quichuas, los mapuches o tantos grupos étnicos que hay en diferentes partes del mundo, iban a ser bendecidos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a través de convertirse a Cristo. Entonces, cuando conectamos esos versículos, esa enseñanza fue maravillosa. No se trata solamente de una bendición para la familia, se trata de una bendición universal para todas las familias étnicas del mundo. Por eso la adoración, hermanos, es universal, porque en Abraham Dios estaba pensando en una adoración universal y eterna. Y eso fue ya profetizada en el Antiguo Testamento. Y otra de las cosas que vamos a ver es que la adoración universal y eterna se logrará por medio de las misiones. Salmo 67, lo hemos visto, el versículo 12 y 3 dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y por eso se logrará justamente que le alaben los pueblos y todos los pueblos te alaben. El Salmo 86, versículo 9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Gracias a Dios se va a cumplir esto, se va a lograr, y la única manera como la adoración universal y eterna se logrará es por medio de las misiones, es por medio de llevar el Evangelio a toda criatura, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y si nosotros somos fieles y tenemos la motivación correcta, vamos a encontrar que la adoración universal y eterna se cumplirá en el futuro. ¿Qué es lo que nos muestra Apocalipsis capítulo 7, versículo 9? Ese cuadro completo. Y esto no es una profecía. ¿Sabían ustedes que Apocalipsis 7, 9 no es una profecía? Porque profecía es un anuncio de algo que todavía no se va a cumplir, pero que sí se va a cumplir. Dios no miente. Pero ¿sabes que dice acá? Empieza diciendo: después de esto miré. Eso ya no es una profecía, es el cumplimiento de una profecía visto anticipadamente. Y Dios le dio ese privilegio como pocas veces a Juan. Juan vio el futuro cumplido. O sea, esto nos asegura no solamente que Dios es fiel en cumplir su palabra, sino que Dios nos asegura que ese futuro va a ser visible. Y Juan lo miró antes de nosotros, algún día lo miraremos nosotros. Y dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hermanos, creamos que la adoración universal y eterna se cumplirá. Se cumplirá. Cuando nosotros pensamos en la nueva Jerusalén que va a descender y va a ser la casa, habitación, la mansión gloriosa donde la iglesia del Señor va a estar ahí, y vemos nosotros el ambiente de adoración que va a haber, que la gloria misma, no vamos a necesitar de sol, ni de luna, ni de luz artificial, sino la gloria misma de Dios va a llenar el lugar y lo va a iluminar, y nosotros vamos a ser parte de esa experiencia sobrenatural, pero preciosa y llena de placer. No va a haber mayor placer que eso. Y nosotros vamos a ser parte de esa adoración universal. Amén. Ese pensamiento, esa imagen, hermanos, algún día va a ser una realidad en nuestras vidas. Quiero terminar con algo que dijo nuestro hermano John Piper. Él escribió lo siguiente, dice: la obra misionera no es la meta final de la iglesia.
lo es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe, ¿cierto? La adoración es absoluta, no así las misiones, porque Dios es la medida final de todas las cosas, no el hombre. Cuando termine esta era y los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal, ¿cierto? Pero la adoración permanece para siempre. Gloria a Dios. Amén. De eso se trata, hermanos. Se trata de que esto es para nosotros la motivación más grande para hacer misiones. La adoración. Más que amar al perdido, debe haber un amor más grande que el perdido. Es el amor por la gloria de Dios. Amén. Quiero resumir todo lo que hemos hecho en algunas frases que también en el libro de Alégrense las Naciones del hermano John Piper se escribe. Se dice: la adoración es el combustible y la meta de las misiones. La pasión por Dios en la adoración antecede a la proclamación de Dios por la predicación. Donde la pasión por Dios es débil, el celo por las misiones también será débil. Y yo quiero detenerme un momento ahí para decirle, hermanos, y comprometernos delante de Dios. No se trata si tenemos los recursos. Dios es el dueño de los recursos. Muchas veces hemos visitado iglesias y he tenido la oportunidad de hacer una gira misionera. Bueno, varias giras misioneras antes de salir al campo, cuando apenas yo tenía 23 años, me estaba casando, y recuerdo que mi esposa Elizabeth, ella estaba enseñando primer grado en la básica, en la primaria. Ella tenía un sueldo y yo le invité a ella a servir juntos en la obra misionera. Y mi proyecto de vida era eso, yo no tenía otro. Yo me había preparado en el seminario, quería empezar iglesias, quería ser un misionero, y le dije a ella: ¿me acompañas? No sé si era por amor a Dios o por amor a mí, pero ella me dijo: sí, te acompaño. Yo creo que ella estaba muy enamorada, pero también ella sentía que eso era lo que Dios quería para ella. Ella renunció a su trabajo porque nosotros teníamos que mudarnos a Arequipa. Ella trabajaba en Lima, en un colegio cristiano. Yo trabajaba en una imprenta. Ambos teníamos un sueldo. Yo renuncié a ese trabajo. Ambos renunciamos a nuestros trabajos para salir al campo misionero. Y nosotros llegamos a Arequipa, alquilamos una pequeña habitación y tenía una cocina y un baño, nada más. Eso era nuestro dormitorio, la cocina y un baño. No teníamos sala, pero nuestra cocina la hacíamos de sala y cocina casi. Y bueno, era un tercer piso, era lo que podíamos pagar en Arequipa, y empezamos con emoción. Visitamos muchas iglesias, 16 iglesias que se comprometieron en orar y apoyarnos económicamente. Yo dije, bueno, saqué matemática y dije, bueno, creo que podemos vivir con estas iglesias que nos van a dar una ofrenda. Y no pensábamos todavía tener bebés, así que éramos dos bocas solamente. Y los 2 primeros meses que estuvimos en Arequipa no recibimos ni un sol, no llegó ni un sol. Ni aún de la iglesia que nos habían enviado. Eso me sorprendió. Yo no sabía si tenía que llamar, yo era nuevo como misionero, yo no sabía si los misioneros pueden reclamar su ofrenda misionera o algo así. Me daba vergüenza. Luego aprendí que es un privilegio para la iglesia y nosotros le ayudamos a ellos a que acumulen riquezas en los cielos, ¿no? Pero en ese tiempo me daba mucha vergüenza. Yo esperé 2 meses y luego le llamo al tesorero,
hermano Pedro, hasta ahora me acuerdo, nunca me voy a olvidar su nombre. Pero yo le digo, hermano Pedro, solo quiero preguntar si están enviando la ofrenda, porque no nos llegó nada. Y me dice, uy, ¿verdad? Me dice, él no me llamaba ni pastor ni misionero, me decía Oscar, ¿no? Porque él era mayor que yo era un jovencito de 23 años. Entonces él me decía, uy, Oscar, me decía, yo se lo encargué a una hermana, ¿no te lo depositó? Pues yo creo que no, porque nunca llegó, le digo. Y me dice, déjame que yo lo averigüe. Y él, bueno, me dijo, vuélveme a llamar. Le volví a llamar al día siguiente y me dice, ya sé qué pasó con tu dinero, con la ofrenda. Yo le digo, ¿qué pasó? Le digo. Y me dice, yo le encargué pues a la hermana que vaya ahí al banco y lo deposite, y la hermana se olvidó hacer eso. Yo dentro me decía, se olvidó 2 meses. Y él me dice, lo siento mucho, sabes que estas cosas a veces pasan. Y yo no sabía que eso pasaba, pero él me dijo, sabes que estas cosas pasan, pero no te preocupes, vamos a corregir eso. Y yo dije, bueno, ya tenemos ahorrado, nos van a mandar los 2 meses y luego ahora sí no van a fallar, ¿verdad? Pero no nos pusieron al día, sino nos continuaron como de cero, empezando recién la ofrenda. Pero eso sí, gracias a Dios, cada mes llegaba la ofrenda de nuestra iglesia enviadora. Y las otras iglesias, las 15 iglesias que me prometieron, nunca se hicieron presentes. Es que lo que pasa es eso, como dice acá, donde la pasión por Dios es débil, el celo por las misiones será débil. Y a veces nosotros decimos, bueno, que espere el misionero, ¿cuándo le tenemos? Bueno, el lunes a primera hora le depositamos. Bueno, espérate el martes, el lunes tenemos que hacer cosas, tú sabes que tenemos reunión, además es el día del pastor, déjalo, descansemos junto con el pastor, tranquilo nomás. El martes le mandamos su ofrenda. Pero tú sabes que los misioneros viven cada día necesidades. Y sobre todo alguien que ha tenido se ha acostumbrado a tener un sueldo y a gastar con un presupuesto, de pronto quitan 2 sueldos y tienes que vivir de la obra misionera. Es interesante. Pero gloria a Dios por las iglesias que aprenden a tener una pasión por Dios. Amén. Cuando aprenden a tener una pasión por Dios, ellos saben que invertir en la obra misionera es la mejor cosa que pueden hacer. Por eso, hermanos, el fundamento absoluto de nuestra pasión para ver a Dios glorificado es su propia pasión para ser glorificado. Ese es el fundamento completo, es el fundamento absoluto de nuestra propia pasión, la base de nuestra propia pasión para ver a Dios glorificado es su propia pasión de Dios mismo que Él tiene para ser glorificado. Es decir, nosotros, hermanos, debemos entender que el más interesado en que su gloria se complete y Dios sea adorado es Él mismo. Por eso descansemos en Dios y dejemos que Él sea el Señor de las misiones y Él pueda movernos y Él pueda hasta sacar a algunos de esa labor, porque Dios cree conveniente. No es importante el hombre es solo un instrumento. El creyente, el misionero, el pastor y aún la misma iglesia es un instrumento. El importante es Dios. Amén. Y Dios tiene que tomar más control en todo esto. Y mientras más control le damos a Dios y más nos apasionamos de Dios, vamos a dejar que sea Dios haciendo su obra y utilizándonos a nosotros como instrumento, como lo vamos a ver en las siguientes exposiciones. La pregunta final sería, ¿cuál es tu compromiso con la misión de Dios? ¿Qué les parece si oramos? Amén. Y yo les voy a pedir algo, si podemos orar de 2 en 2 y le podemos decir al Señor, Señor, se trata de ti, no se trata de mí, se trata de ti. Amén. Y queremos involucrarnos y comprometernos contigo. Si estás con tu esposa, pues hacer una bonita pareja con tu esposa, pero mira a alguien que está a tu lado y oren de 2 en 2, en voz alta, y podemos tomarnos un par de minutos, quizás 3 minutos, y puede orar uno y luego el otro continúa orando. Oremos, hermanos, y dejemos que sea el Señor quien guíe nuestros corazones para decirle que no se trata de nosotros,
se trata de Dios, se trata de Dios. Oremos.